hermanos, muy buenos días. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes un tiempo devocional más. Y quisiera empezar mencionando estas palabras, que dice: una verdadera restauración espiritual surge a partir de una meditación profunda y real en la palabra de Dios. Capítulo 9. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Pedaías: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Bueno, hermanos, ya estamos en esta mañana, en este tiempo, ya en el capítulo 9 del libro de Nehemías. Y quisiera empezar haciendo un poco una breve contextualización para poder entender mejor. Recordemos que hasta el capítulo 7 se habló acerca de la restauración de los muros y de las puertas, lo cual era algo muy importante y necesario en ese momento para poder protegerse del ataque de los enemigos que estaban alrededor, ¿no? Una vez que se logró reconstruir ya los muros y las puertas, ahora vamos a ver a partir del capítulo 8, 9 en adelante, vamos a ver que ya empieza una restauración espiritual para el pueblo. También quisiera que recordemos que en el capítulo 8, en el capítulo anterior, se mencionó acerca de la celebración de la fiesta de los tabernáculos, en la cual Esdras hizo mención o leyó la palabra de Dios, ¿no? Que es la ley del Señor. Esta fiesta empezó el día 15 del mes séptimo y duró 7 días. ¿No? Y aquí ya nos encontramos en el capítulo 9, en el cual ya están en el día 24 de este mismo mes. Y pues vamos a ver qué es lo que nos va a enseñar ahora estos versículos. Bueno, dice en el primer capítulo que ya estaban en el día 24 y que el pueblo de Israel se reunió para hacer ayuno con cilicio y con tierra sobre sí, dice, ¿no? Y esto es algo importante de rescatar o de poder ver por qué pasa esto, ¿no? El pueblo había sido expuesto a la palabra de Dios en el capítulo 8, en donde Esdras leyó la palabra, y el pueblo fue de alguna manera confrontado, ¿no? Entonces esto hizo que ellos se sintieran quebrantados, que se acercaran al Señor con una actitud de humillación, que es estar con cilicio y con tierra sobre sí, es como humillarse ante la presencia de Dios, ¿no? Y además decidieron apartar este tiempo para Dios, ponerlo como una prioridad al Señor en este tiempo, ¿no? Reconocieron su necesidad del Señor y dejaron algo importante que es comer, pero por algo mucho más importante, que es buscar la presencia de Dios, que es buscar humillarse ante el Señor, que es buscar rendirse ante Él con un corazón quebrantado. Y vemos ahora en el versículo 2 que dice que ellos decidieron apartarse de los pueblos extranjeros, ¿no? Y eso es algo que es un acto de obediencia, porque ellos habían sido un pueblo apartado para Dios, pero lamentablemente en su proceso cometieron muchos errores. Uno de ellos fue mezclarse con otros pueblos, lo cual estaba prohibido para ellos porque esos eran pueblos paganos, pueblos idólatras. Entonces, pero ya en este punto vemos que ellos deciden obedecer y apartarse de estos pueblos extranjeros. Y además dice que confesaron sus pecados y las iniquidades de ellos y de sus padres, ¿no? Y bueno, eso es algo muy importante, ¿no? Se ve aquí un pueblo ya con un corazón contristado, un corazón quebrantado, un corazón triste, de repente por sus pecados, por sus actitudes, no solamente de ellos, sino también de sus antepasados, ¿no? Y eso me recuerda a lo que dice en 2 Corintios 7:10, que dice que hay una tristeza que viene de parte de Dios, la cual nos va a producir un arrepentimiento, pero este arrepentimiento nos va a llevar a la salvación.
Entonces hay una tristeza que es buena, que es necesario poder pasar. Es aquella que nos produce Dios mismo para que nosotros podamos arrepentirnos de todas nuestras iniquidades, nuestras faltas, y eso nos va a llevar a alcanzar la salvación, ¿no? Entonces es bueno y es importante la actitud del pueblo que también nos está enseñando a nosotros a través de estos versículos. Luego vemos, hermanos, en el versículo 3, algo muy interesante, algo muy importante que debe llamar nuestra atención. Dice que ellos estaban puestos de pie y se pusieron a leer una vez más la palabra de Dios. Se leyó una vez más la ley del Señor, lo cual provocó que ellos pasaron 3 horas leyendo la palabra de Dios, y las siguientes 3 horas dice que pasaron confesando sus pecados y adorando al Señor. Entonces esto me hace ver aquí que el estar expuestos a la palabra de Dios, el poder meditar en la palabra de Dios, va a producir en nosotros nuevamente el arrepentimiento. Porque la palabra de Dios nos va a enseñar qué es lo que Dios quiere para nosotros, cuál es su voluntad, cuáles son sus mandatos, cuáles son sus propósitos para nosotros. Y nos va a hacer dar cuenta, nos va a hacer entender, nos va a hacer tener una convicción de lo que nosotros estamos haciendo, bien o mal en nuestras vidas. ¿Estamos realmente alineados a lo que Dios dice o estamos yéndonos en camino contrario, ¿no? Y nos va a ayudar y nos va a permitir arrepentirnos y confesar nuestros pecados, porque vamos a reconocer cuáles son nuestros pecados a partir de conocer lo que Dios dice que desea para nosotros en su palabra. Y luego de confesar nuestros pecados va a surgir, según lo que dice aquí, una adoración a Dios. Una adoración que va a surgir a partir de reconocer que Dios es bueno y nos perdona. Una adoración que va a surgir a partir de reconocer la gracia de Dios sobre nuestras vidas y su misericordia, ¿no? Nos va a producir una adoración a partir de entender su bondad, ¿no? Y de entender cómo es Dios, ¿no? ¿Quién es Dios? Porque nosotros adoramos lo que conocemos, ¿verdad? No podemos adorar algo que no conocemos. Entonces, para conocer al Señor tenemos que leer su palabra. Y si lo conocemos, vamos a poder tener esa actitud de adoración, porque conocemos quién es Él, cómo es Él, quién realmente es Él para nosotros, ¿no? Entonces, es importante resaltar esto, ¿no? Que leer la palabra de Dios nos va a producir el confesar nuestros pecados, el reconocer nuestros pecados. Y luego va a surgir una adoración genuina, natural y espontánea al reconocer su bondad, su misericordia, pero también al saber quién es Él. Porque dice también en Juan 4:22 que nosotros adoramos lo que conocemos. Entonces es importante conocer a Dios para poder tener una adoración real, una adoración genuina, una adoración que salga de lo profundo de nuestro corazón hacia Él, reconociendo quién es nuestro Dios. Y luego vemos ya casi en los últimos versículos que estamos en esta mañana meditando, que es del 1 al 6. Vemos aquí desde la mitad del versículo 5 hasta el 6, vamos a ver que empieza una oración. El pueblo empieza a hacer una oración que se podría decir que es la oración más larga de toda la Biblia. En esta oración ellos van a hacer un recuento o van a hacer un recordatorio de todo lo que pasó el pueblo de Israel desde que salió de la esclavitud de Egipto. Van a recordar todo lo que pasaron e incluso van un poco más allá porque hacen mención inclusive de la creación, mencionando aquí o recordando aquí lo que dice en Génesis capítulo 1. Y bueno, lo que hacen mención o lo que nos podemos rescatar que ellos dicen es que en el versículo 6 dicen que solamente tú eres Dios, le dicen al Señor, ¿no? Y tú eres aquel que creaste los cielos y la tierra y todo lo que existe, ¿no? Entonces reconocen que solamente Dios es Dios. O sea, que solamente Yahweh, el Señor, es el único Dios, el único Señor, el único Creador, ¿no? Lo reconocen como único Dios y como el único Creador. Y eso me llevó un poco a recordar lo que había leído en Isaías. En el libro de Isaías, si pueden ustedes leerlo, hermanos, en el capítulo 45 se hace mención 7 veces. 7 veces Dios mismo dice que Él es Dios y que no hay otro fuera de Él, que solamente Él es el único Dios, ¿no? Y es muy interesante que lo repita 7 veces en un solo capítulo. Entonces es bueno poder recordarlo y pues si tienen la oportunidad de leerlo sería muy bueno, también provechoso. Y pues como les decía, ellos reconocen aquí que Él es Dios, que es el único Dios y que es el único creador. También nos hace poder recordar y entender que Él también es nuestro creador,
que nosotros le pertenecemos a Él, ¿no? Que Él es nuestro Dios. Y por último, quisiera terminar recordando lo que les mencioné al principio, ¿no? Al principio les mencioné que en estos capítulos Dios va a empezar a hacer una restauración espiritual de su pueblo. Y para hacer una restauración espiritual de su pueblo, Él toma algo tan importante que nosotros tenemos que considerar en nuestras vidas, que es la palabra de Dios. Vemos tanto en el capítulo 8 como ahora también en este capítulo 9, que Dios expone al pueblo a su palabra. Y su palabra es aquella que hace la obra en ellos. O sea, su propia palabra es aquella que transforma sus vidas, que quebranta, que muestra, que revela, que trae todo lo que ellos necesitan para poder tener una restauración espiritual. Entonces también nosotros, si alguno de nosotros necesitamos o reconocemos que necesitamos una restauración espiritual en nuestra vida, ya sea porque estamos quebrantados, sea porque tenemos heridas, sea porque nos hemos apartado de Dios, sea porque tenemos dudas o cosas en nuestras vidas espirituales, recordemos o consideremos lo que aprendemos en estos capítulos, que Dios toma su palabra para poder restaurarnos. Entonces nosotros tenemos que acercarnos a su palabra, tenemos que tomar la palabra de Dios más en serio, porque la palabra de Dios tiene poder, es Dios mismo hablándonos, es Dios mismo revelándose a Él a través de lo que Él dice en la palabra, ¿no? Entonces tenemos que tomar la palabra de Dios, tenemos que meditar en ella, tenemos que recordarla, tenemos que considerarla, tomarla como esa espada que es la espada del Espíritu, dice, ¿no? Para poder derribar toda fortaleza que hay en nuestra mente, contraria a lo que diga Él de nosotros o de nuestra situación o de nuestros procesos o de nuestros desiertos. Pero todo lo que Él diga tiene que ser prioritario, tiene que ser prioridad. Tiene que ser lo más importante, tiene que ser la verdad sobre cualquier otra cosa que pueda estar en nuestra mente o en nuestro corazón. Así que es un ánimo para nosotros lo que dice en estos versículos, en este capítulo, considerar la palabra de Dios, que sea lo más importante en este tiempo para nosotros, para poder sanar nuestra vida espiritual. Así que hermanos, ese es el ánimo de estos versículos y pues espero que haya sido de mucha bendición para ustedes, así como lo ha sido para mí. Y bueno hermanos, que tengan un buen fin de semana, bendiciones y hasta la próxima oportunidad.